Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer alfajores de chocolate. Hace mucho que no me pongo la chaqueta para hacer algo dulce y como me lo estaban pidiendo en las redes, hoy te traigo esta receta de alfajores marplatenses, mejor conocidos como los alfajores de chocolate. Estos son un clásico acá en Argentina, se consiguen en todos los kioscos y sobre todo cuando te vas de vacaciones, la gente se va de vacaciones, siempre lo suele traer de regalos de la costa porque los artesanales son una bomba. Así que te invito a que te quedes a ver el paso a paso de este video porque te voy a estar dando todos los tips para que tengas un alfajor espectacular. Antes de continuar te voy a pedir que si te gustan nuestras recetas nos ayudes suscribiéndote al canal, que es totalmente gratuito, dejándonos tu me gusta y cliqueando en la campanita. Como siempre, los ingredientes los vas a encontrar al final del video y acá abajo en la descripción. Dicho todo esto, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con estas recetas es la masa. Para eso tenemos manteca pomada, que es esto, manteca a temperatura ambiente, la sacás un rato antes de la heladera y listo. La vamos a mezclar con el azúcar. Vamos a hacer lo que es un cremado, hacer una crema para que se disuelva bien el azúcar con la manteca. Cuando ya la manteca se integró bien con el azúcar, le vamos a poner ralladura de una naranja y de un limón. Eso es clave para el alfajor, para que tenga ese dejo cítrico que suelen tener siempre. Le vamos a poner también un poquitito de esencia de vainilla. Le vamos a poner una cucharadita de miel o extracto de malta. Y le vamos a agregar un huevo. Ahora sí, batimos para que se integre bien todo esto. Una vez que se integró todo, así es como nos va a quedar. Vamos a preparar los secos para poder agregárselos. Para eso tenemos la harina. Vamos a poner todo en un bowl, mira. Ponemos la harina, el almidón de maíz, el polvo para hornear, la cucharadita de bicarbonato de sodio y el cacao amargo. Acá que vamos a hacer, voy a agarrar una cuchara, mezclamos bien esto porque ahora, como toda receta dulce, esto lo tenemos que tamizar y siempre se tamiza en el momento que se va a usar. A esto le vamos a poner una pizca de sal. No tengas miedo, una pizca generosa de sal. Mezclamos bien, lo tamizamos y se lo vamos a agregar a la crema que hicimos con la manteca y los huevos. Y ahora sí, para agregarle los secos, como te dije, lo vamos a tamizar, le vamos a ir poniendo toda la preparación. Acá no hace falta ir poniéndolo en 2 o 3 partes como en otras recetas. Ponemos todo junto. Y ahora con la ayuda de una espátula vamos integrando todo hasta que se forme la masa. Una vez que se juntan todos los ingredientes, así es como te va a quedar. Acá es clave no amasar con la mano para que no se empiece a desarrollar el gluten y nos va a quedar una galletita dura. Y porque como tiene manteca, se va a derretir la manteca y va a costar muchísimo. Una vez que la tenemos así, la volcamos a papel film. Ahora sí, nos ayudamos un poquito con la mano si querés, mirá. Y una vez que la tenemos así, la tapamos bien, la estiramos un poquito y la vamos a llevar a la heladera a que repose por lo menos 1 hora. Listo la masa fría, vamos a estirarla. Para eso ponemos un poco de harina en la mesada, ponemos la masa, le ponemos un poco de harina también arriba a la masa, no te preocupes que no va a quedar blanca. Y la vamos a estirar hasta que tenga un espesor de más o menos unos 4 o 5 milímetros.
Y estirada la masa, con un cortante vamos a cortar las tapitas. Este es un cortante número 8, puedes usar el que vos tengas. Cortamos las tapitas y las llevamos a la fuente donde las vamos a cocinar. Y listos las tapas en la bandeja previamente enmantecada y con un poco de harina. La vamos a llevar al horno 180 grados, horno precalentado, y las vamos a cocinar de 8 a 10 minutos. Y pasados entre 8 y 10 minutos, así es como nos van a quedar. Ya las sacamos del horno, esperamos a que se enfríen y ya las rellenamos. Yo mientras tanto sigo cocinando la otra tanda. Una vez que las tapitas ya están a temperatura ambiente, vamos a armar los alfajores. Tenemos acá dulce de leche repostero sin nada. Si querés lo podés mezclar con una tapita de algún licor, cognac o rum, pero en este caso van a ir sin nada. Dulce de leche, vamos poniendo la tapita, acá vamos llenándolo con una buena cantidad de dulce de leche. Algo que no te dije, la tapita la ponemos con la pancita que tiene para arriba. Y con la que lo vamos a cerrar también la pancita para abajo, para que las dos partes bien lisas queden en la superficie y quede bien derechito cuando los bañemos. Para terminarlo cerramos con la otra tapita, presionamos un poquito, acá son frágiles así que tened cuidado, y así nos va a quedar el alfajor. Una vez que lo tenemos así, si queremos, con la ayuda de un cuchillo o de un untador de los del queso o manteca, vamos emparejando acá los bordes y ya nos quedan listos todos los alfajores. Y vamos haciendo lo mismo con todos los alfajores, quiero decir, ¿no? Ya con los alfajores llenos vamos a hacer el baño de chocolate. Ponemos agua a hervir. Cuando empieza a hervir apagamos el fuego y vamos con el chocolate. Esto es un clásico baño María. Chocolate y manteca en este caso porque va a ser un baño. Chocolate picado o en mi caso monedas que no hace falta picarlas. Esperamos a que se derrita esto. Mezclamos para que se unifique bien todo y ya te muestro cómo bañar los alfajores. Listo el chocolate fundido. Mira, vamos en el baño. Una vez que lo bañamos, le sacamos el excedente, esperamos que escurra un poquito y lo vamos a poner sobre papel manteca hasta que se enfríe. Y así vamos bañando todos los alfajores. Y una vez que ya se endurece el baño de chocolate, mirá lo que quedan estos alfajores. Ahora viene la parte más difícil de toda la receta, que es esperar 2 o 3 días para poder comerlos, para que la humedad del dulce de leche vaya absorbiendo la galletita y se vaya poniendo bien ternita. Pero bueno, sí sé que es difícil. ¿Quieren ver cómo quedó adentro? Mira, vamos a abrir uno. Mira, con ese montón de dulce de leche. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, cliques en la campanita, nos dejes tu me gusta y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Y déjame saber en los comentarios cuál es tu alfajor favorito. Ahora sí, te dejo con los ingredientes. Hasta el próximo video.